La clase pasada, cuando definíamos material magnético blando, decíamos que son aquellos que presentan baja fuerza coercitiva. Esto está relacionado con disminuir las pérdidas por histéresis, altos valores de permeabilidad para obtener la mayor ganancia magnética posible, altos valores de inducción de saturación para lograr equipos de menor tamaño. En ciencia de materiales para ingenieros lo definía como aquellos que tienen alta movilidad de las paredes de dominio. Por el contrario, en un material magnético duro se busca dificultar la movilidad de las paredes y es deseable valores de fuerza coercitiva altos para evitar la desmagnetización del material. En un material magnético duro buscamos fundamentalmente almacenar energía. Se comporta como un acumulador de energía magnética. Un parámetro que nos indica cuánta energía magnética está almacenada en un material magnético duro es el producto de energía máximo. Se define como la energía potencial magnética almacenada en un material magnético. Para conocer esta energía almacenada, nos interesa el segundo cuadrante del lazo de histéresis, al que se lo denomina curvas de desmagnetización. En esta figura tenemos algunos de los materiales magnéticos duros que veremos a continuación. ¿Cómo se calcula el producto de energía máximo? En la curva de desmagnetización, el segundo cuadrante del lazo de histéresis, se obtiene el máximo valor del producto B por H. Nos interesa el área ocupada por el mayor rectángulo que puede inscribirse en el segundo cuadrante del ciclo de histéresis del material. Idealmente se debía calcular punto a punto en la curva de desmagnetización este producto P por H y luego obtener el máximo valor en la curva de la derecha. Acá vemos un ejemplo sacado de Fundamentos de Ciencia e Ingeniería. A la izquierda la curva de desmagnetización y a la derecha la curva de producto de energía B frente a B por H en un material magnético duro. El material ideal para la construcción de imanes permanentes sería aquel cuya curva de desmagnetización se aproximara a la superficie del rectángulo sombreado de la figura, con alta coercitividad, es decir, alto valor de fuerza coercitiva. Cuando mayor es la coercitividad, es más difícil que el imán se desmagnetice por acciones mecánicas, por cambios de temperatura o por acción de un campo desmagnetizante externo. También buscamos que un buen imán tenga alta remanencia, es decir, alto valor de inducción remanente. Cuanto mayor es la remanencia, mayor es el flujo magnético por unidad de área que puede crear el imán. Y las dos a la vez, es decir, alto producto de B por H máximo. Cuando mayor es este valor, mayor es la energía almacenada y se requerirá menos material para producir un dado flujo magnético en un circuito. Como veremos, este material ideal aún no se ha conseguido, pero la evolución en el desarrollo de todos estos materiales a lo largo de los años es muy importante. En la práctica se traza una recta en la curva de desmagnetización de O hasta M
que M se encuentra a partir de el valor de la inducción remanente y la fuerza coercitiva, y se encuentra el punto P. Prolongando una horizontal hasta el punto P' se obtiene el producto de energía máximo. Veamos las principales aplicaciones de materiales magnéticos duros. La primera que se nos ocurre es en motores. Cuando la corriente que acá vemos en color rojo pasa por una espira dentro de un campo magnético B, representada en azul, se establece una fuerza magnética, produce un torque representado por flechas en color verde que hace girar el rotor del motor de corriente continua. La fuerza es proporcional a la corriente y al campo producido por el imán. Por lo tanto, cuanto mayor sea el campo magnético del imán, mayor será la cupla. En generadores, cuando hacemos girar la espira impulsada por algún medio externo, que puede ser el agua en una turbina en centrales hidráulicas, el aire en las aspas eólicas o vapor en centrales térmicas, al hacer girar hacemos que el área de la espira normal al campo B, producido por los imanes, varíe. Por la ley de Faraday sabemos que un flujo variable en el tiempo inducirá una tensión en un material conductor que está siendo atravesado por dicho flujo. Lo mismo que vimos cuando hablamos de la corriente de Foucault, es decir, se induce una FEM y por ella una corriente que es recorrida por los anillos rotantes. Cuando mayor el valor del campo del imán, mayor será la FEM inducida. Les sugiero ver un video, repaso de funcionamiento de máquinas eléctricas, que se les dejo en la página. En el caso de los instrumentos imán permanente bobina móvil, la corriente que circula por la bobina móvil del instrumento produce un par proporcional a la corriente que reacciona con el campo generado por los imanes y de esta manera mueve la aguja. En el caso de parlantes y micrófonos, estos son capaces de convertir una señal eléctrica alterna en vibraciones físicas con el fin de crear sonido, o ondas de sonido en pulsos de corriente. En el caso del micrófono, el diafragma recoge ondas de presión de las ondas sonoras que hacen mover una membrana y esta a una bobina. El movimiento coincide con la intensidad y frecuencia de la onda entrante, y el movimiento de la bobina dentro del campo genera, por lo tanto, una corriente eléctrica. Cuanto más intenso el campo que produce el imán, más sensible será el micrófono. En el caso de altavoz, la corriente eléctrica hace mover la bobina que arrastra un diafragma y este produce ondas de sonido al mover el aire circundante. Cuanto más intenso el campo que produce el imán, más potencia para desplazar masas de aire tendrá ese diafragma. Les dejo también un par de videos de cómo funciona el micrófono y el altavoz en la página. Otro grupo de dispositivos magnéticos son los sensores magnéticos, donde se logra medir una magnitud sin necesidad de contacto físico. Y de esta manera evita, por ejemplo, desgaste. Entonces permiten medir sin contacto físico dirección, posición, rotación o ángulo. Del mismo modo,
Los acoples magnéticos permiten transmitir rotación y en algunos casos movimiento lineal sin contacto directo, evitando por lo tanto fuerza de rozamiento y el desgaste. Les dejo ahí un fabricante que tiene buena información. Vemos esta analogía entre un circuito eléctrico y uno magnético, que lo van a encontrar ampliado en el apunte de imanes permanentes INTI, que les dejo también en la página, desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la filial Córdoba. Podemos comenzar recordando lo que hemos visto, que en un imán se establecen líneas de campo entre sus polos norte y sur. Si agregamos chapas magnéticas de baja reluctancia, por ejemplo hierro-silicio, la línea de campo que originalmente se cerraba por el aire, ahora lo harán por el circuito magnético. Suele compararse, con fines didácticos, un circuito magnético con uno eléctrico para facilitar la comprensión de los fenómenos al circuito magnético, que son un poco más difíciles de entender. Puede verse una analogía entre el flujo magnético de la corriente y la fuerza magnetomotriz o la tensión. Así como en el circuito eléctrico la misma corriente recorre todo un circuito cerrado con el mismo sentido, en el circuito magnético el flujo recorre todo el circuito magnético con el mismo sentido. Siguiendo con la analogía, el imán del circuito magnético puede compararse con una fuente de corriente que en lugar de hacer circular corriente, hace circular un flujo magnético. En el caso de la corriente, en la resistencia se genera una caída de tensión, y en el caso del flujo magnético, que circula por un ente hierro, que sería el equivalente a la resistencia, se genera un campo magnético desmagnetizante que se opone al flujo. En un circuito eléctrico cerrado, la suma de las caídas de tensión a lo largo del mismo son nulas. Esto implica, en un circuito eléctrico, como el de la figura, que la caída de tensión en la resistencia es igual y de sentido contrario a la de la fuente. Cuanto más alta es la resistencia, mayor tensión deberá desarrollar la fuente si se pretende mantener la corriente. Análogamente, cuando mayor sea la longitud del ente hierro, mayor campo desmagnetizante H deberá aparecer dentro del imán para mantener el flujo. Deben siempre tenerse presente las limitaciones de la analogía planteada. Mientras un circuito eléctrico eroga una determinada potencia, tensión por corriente, un circuito magnético con un imán permanente no eroga potencia alguna, aunque sí representa una cierta cantidad de energía en el espacio. Se denomina punto de trabajo de un imán a la intersección de nuestra conocida curva de desmagnetización del imán y lo que se llama recta de carga, que surge de las medidas de área y longitud del imán y el entehierro. Cuando el entehierro es cero, LEH igual 0 en las ecuaciones, estamos sobre el punto BR, la inducción remanente. Cuando el entehierro es máximo, estamos sobre el punto HC, la fuerza coercitiva. Cuando aumenta el área del entehierro, nos acercamos a BR. Esto tiene en cuenta en el dimensionado del circuito magnético, es decir, la longitud y área del entehierro y la longitud, área del imán y obviamente la selección del material.
Bien, comencemos a ver algunos ejemplos de materiales magnéticos. Los aceros fueron los primeros imanes en la industria. Como iremos viendo, hoy en día hay muchas alternativas técnico-económicas más convenientes, pero podemos decir que el campo de aplicación actual de los aceros magnéticos es el de productos semiterminados que deben recibir la forma definitiva por el comprador. Es decir, por alguna razón, las medidas y formas de imanes disponibles provistos por los fabricantes no me sirven y yo tengo que dar la forma definitiva a la pieza. El procedimiento básicamente consiste en darle la forma al imán y luego tratamientos térmicos, la emanación de la pieza y un tratamiento final para mejorar la durabilidad del imán. Es decir, dar la forma deseada a partir de un proceso de forjado, estampado o mecanizado. El forjado es el clásico método utilizado de dar forma a partir de golpes sucesivos. El estampado utilizando una máquina que tiene la forma de la pieza y que por golpes sobre el material produce la pieza final. Nos puede venir a la mente, por ejemplo, el acuñado de monedas. Y el mecanizado es, por ejemplo, utilizando un torno, eh, por devastado, llegar a la forma deseada. Los procesos siguientes consisten en recocido, templado, la emanación y finalmente el envejecimiento artificial. Por lo general, los aceros para imanes permanentes son difíciles de forjar y de mecanizar y requieren un cuidadoso tratamiento térmico para que adquieran las propiedades deseadas y evitar grietas y deformaciones. El envejecimiento magnético se define como la pérdida de propiedades magnéticas con el tiempo. Se observa que es máxima en las primeras horas y decrece con el tiempo. De esta manera se sabe que el envejecimiento artificial produce la estabilización de las propiedades magnéticas del material y para ello, en el caso de aceros para imanes permanentes, se emplean tratamientos térmicos a baja temperatura. Por ejemplo, un acero al cobalto requiere un templado a aproximadamente 900 grados y luego un envejecimiento durante 5 horas a 100 grados centígrados. Es decir, de manera empírica se ha encontrado que si un material se magnetiza, pierde las propiedades magnéticas a lo largo del tiempo. Pero si un material se magnetiza y luego artificialmente se desmagnetiza, al magnetizar nuevamente se observa que las propiedades se mantienen más estables. De esta manera, como último paso, se recurre a un envejecimiento artificial para que el material tenga propiedades más estables. El temple por enfriamiento se busca una modificación de la estructura cristalina a partir de una transformación en el estado sólido de un sistema de cristalización a otro.
Esta transformación se provoca durante el enfriamiento. Simultáneamente se introducen ciertos cuerpos a la aleación y se controla la velocidad de enfriamiento para modificarse la velocidad en que se producen estas transformaciones. De esta manera se busca que no sea completa, obteniéndose así una solución del cuerpo precipitado en la aleación. De esta forma se obtienen imanes en base a aceros al tungsteno, al cromo, al cobalto. Tienen como desventaja que la estructura obtenida es inestable y con tendencia al envejecimiento. Además, la influencia de las altas temperaturas sobre estas aleaciones es tan intensa que no pueden emplearse procedimientos de fabricación ni de mecanizado en los que sea necesaria una temperatura elevada, como sucede por ejemplo en la soldadura. Gran parte de estos inconvenientes se evitan con el temple por dispersión. Consiste en una operación de temple, propiamente dicho, seguida de un recalentamiento a temperatura inferior a aquella en que comienza la cristalización, y finalmente de un revenido. El revenido es recocer el acero a una temperatura inferior a la del temple y de esta manera mejorarlo homogeneizando sus propiedades. Este es el procedimiento empleado en aleaciones especiales, como el caso de aleaciones aluminio, níquel, cobalto, cobre, níquel, hierro, etc. Los aceros para imanes se clasifican de acuerdo a su aleación en aceros al carbono, aceros al tungsteno, aceros al cromo, aceros al cromo cobalto y aceros al cobalto. Los aceros con gran contenido de carbono se utilizan para fabricar pequeños imanes. En general se emplean aceros con 0,6 a 1% de carbono, 0,3 a 0,8 de manganeso. Estos aceros se forman a unos 900 grados, después se efectúa un recocido a 700 grados con un lento enfriamiento en aire. El temple se efectúa a 800 grados, enfriándose más rápidamente en agua. Posteriormente se imanan y se les da un tratamiento de envejecimiento artificial en agua hirviendo durante varias horas. Los aceros al tungsteno mejoran las propiedades magnéticas de los aceros al carbono. Vemos que tienen fuerzas coercitivas de 70 Wester, es decir, 5500 amperes-pirómetros. Antes teníamos 40 Wester. El producto B por H es de 0,3 MegaGauss-Wester contra 0,2 que vimos antes. Además, tienen la ventaja de que conservan durante más tiempo sus propiedades magnéticas que los aceros al carbono, incluso bajo acción de calentamiento, choques, etc. Debe cuidarse de no mantenerlos mucho tiempo a temperaturas elevadas porque pierden sus propiedades magnéticas. Los aceros al cromo tienen composiciones de 0,6 a 1% de carbono, 1 a 6% de cromo, 0,5% de manganeso. Habitualmente reciben la forma a partir de un forjado a 900 grados
luego un recocido a 700 grados, enfriado en aire, un temple a 800 grados, enfriado en agua o en aceite. Posteriormente se realiza la emanación y un tratamiento de envejecimiento en agua. Estos aceros son una alternativa más económica a los aceros al tungsteno y tienen características magnéticas levemente inferiores. Los aceros al cobalto también se conocen como aceros KS. La composición típica es de 36% de cobalto, 6% de cromo, 4% de tungsteno. La secuencia de trabajo es la indicada en la filmina. Un forjado a 950 grados, un recocido a 780 grados enfriado en horno, un temple a 975 grados enfriado en aire o en aceite, la emanación y un tratamiento de envejecimiento artificial en agua. Se trabajan y punzonan con facilidad en caliente y sus características magnéticas son superiores a los demás aceros para imanes, pero a causa de su alto contenido de cobalto resultan caros. Sus características magnéticas dependen del contenido de cobalto. Otra ventaja de los aceros al cobalto es que conservan mejor el magnetismo remanente en presencia de campos magnéticos alternos que en el resto de los casos de imanes permanentes que hemos visto. Los aceros al cromo cobalto tienen 10 a 16% de cobalto y 9% de cromo. Tienen la ventaja de que pueden mecanizarse fácilmente, por lo que resultan convenientes en producciones en gran escala. Aunque magnéticamente no son tan eficientes como los aceros al cobalto, 200 oester contra 240, 0,6 contra 0,95 megagrados oester, tienen sin embargo la ventaja de que resultan más económicos. Acá vemos una tabla resumen sacada del SEAC con todos los aceros que hemos visto, la composición, tratamientos térmicos y tratamiento de envejecimiento artificial recomendado en general. Acá vemos las curvas de desmagnetización y de producto de energía de los aceros vistos.